estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su señal. Hemos mirado los domingos en la mañana, si han estado con nosotros, la serie de Tabernáculo, Templo e Iglesia. Hemos visto dos conceptos en cuanto a la idea del Mesías, de Cristo. Y como pudimos observar en la lectura que dio nuestro hermano Braulio, si miramos el concepto de la iglesia, es uno que inicia el día del Pentecostés, pero que tiene su formación totalmente a través del Antiguo Testamento, que se empieza a mostrar, a revelar un poco más en los evangelios, y que con el inicio del día del Pentecostés y la predicación de Pedro empieza a dar a luz. La idea de iglesia, si ustedes recuerdan la serie desde el inicio, iglesia significa asamblea, significa convocación, significa congregación. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Es una palabra transliterada de la palabra eclesia o eclesia. Esta palabra, como hemos visto, sale del hebreo edag y del hebreo cajal. De ahí viene la idea de kaleo, que viene a ser lo que es iglesia en su significado. Cuando miramos la iglesia, hemos ya mirado que es de Cristo, porque fue Dios quien colocó a Jesús. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y vamos a estar viendo esta idea de la palabra casa. Dice toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y hemos ya visto lo que es Cristo, lo que es Mesías, lo que indica Mesías. Ahora, la idea de Cristo, hermanos, tiene que ver con dos cosas iniciales en el Antiguo Testamento. Una de ellas tiene que ver con la idea general de el rey. Por eso vimos que uno de los títulos que se le da a la eclesía, a la congregación, a la convocación, es reino. Ya lo aclaramos, ya lo vimos, y por eso tiene un rey. Eso es Mesías, un Cristo, alguien que está ungido. Y la otra parte es la parte del templo. O sea, un ungido es como el sacerdote, como el sumo sacerdote, que está sobre todo lo que tiene que ver en cuanto al templo. La última vez que hablamos de esta serie, veíamos la idea del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Y veíamos la parte del templo y la idea general del día de expiación. Y veíamos también cómo es que Jesucristo no entró al santuario hecho de manos, sino al cielo mismo. Y por eso comprendíamos que el lugar santísimo es el cielo mismo, si lo pudiéramos ver de alguna manera simbólica, en el aspecto esencial del libro de Hebreos. Ahora, no solamente a la iglesia se le puede llamar reino, no solamente a la iglesia se le puede llamar templo, sino también a la iglesia se le puede llamar casa o familia. Ese es el otro concepto que vamos a ver, casa o familia. Para entender la idea de casa o familia, hermanos, en cuanto a la iglesia, lo primero que tenemos que entender es el contexto cultural judío en cuanto a lo que era una casa o una familia en aquellos tiempos. Nosotros, cuando pensamos en familia, automáticamente solamente pensamos en papá, mamá y los hijos. Cuando pensamos en familia, solamente pensamos a veces solamente en el esposo y la esposa, y es correcto. Esa es la sociedad del día de hoy. Cuando vamos a lo que es familia en el contexto cultural judío, la idea de familia no solamente tiene que ver con papá y mamá, tiene que ver con todos los que
descienden de un patriarca, de un hombre. Para ellos todo eso es familia. Y es más, la palabra o la idea de la palabra casa, en el contexto de los evangelios y en el Antiguo Testamento, no solamente se identifica para lo que nosotros entendemos como una familia, sino para el todo y los todos que provienen de un patriarca, de un padre. La palabra casa, hermanos, como hemos visto anteriormente, viene de la palabra hebrea beit, ¿ok? De la palabra hebrea beit. Beit, hermanos, no solamente se traduce como casa, sino que también se traduce como familia, se traduce como templo, se traduce como palacio. En este contexto, cuando los judíos escuchan la palabra casa, no solamente tienen en mente lo que es una casa, sino también una familia, sino también un templo, sino también un palacio. Por eso la relación del nombre es interesante. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel. Cuando dice esto el apóstol Pedro, no está hablando solamente de una tribu en específico, está hablando de todas las tribus que descendieron de Israel. E Israel, ustedes saben que era Jacob, y que Jacob vino de Isaac, y que Isaac vino de Abraham, y entonces toda una casa viene a ser toda una descendencia, toda una familia. Cuando vemos esta idea, hermanos, de casa, aún si tú ves el contexto en Josué, en el último capítulo de Josué, el mismo Josué hace referencia a ello. Josué 24 dice en el verso 15, cuando está enfrente de todos los israelitas, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el contexto de este sermón, discurso por parte de Josué, él indica que él y todos sus descendientes, todos los que están debajo de él. Así que en el contexto cultural, hermanos, judío, es no solamente una familia en sí, sino toda la casa, toda la familia. Ahora, para ser parte de una casa, para ser parte de una familia, se tiene que nacer de ellos. Es la única manera de poder ser parte de una familia. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 12, cuando Abraham tiene la conversación con Dios, cuando Dios está hablando con Abraham, en capítulo 12, dice ahí en el versículo 3, habla de la bendición, dice así, 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. Entonces esta profecía habla de que de la familia de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿ok? Pero cuando habla de ese concepto, hermanos, o de esa idea, tiene que ver con la simiente de él, o sea, con la descendencia de este Abraham. Y ya hemos estado mirando varias veces que la simiente de Abraham venía a ser Jesús. Ahora, hay un concepto en lo que es la familia, hermanos, que tiene que ver con el orden o el organigrama de una familia. Esto es, en una familia, hermanos, se entiende que primero está el patriarca, el padre, ¿ok? Y que después del padre, hermanos, ya viene un orden o de organigrama o de poder o de autoridad, ¿ok? En el contexto judío, hermanos, nunca se le va a dar a una mujer este contexto de autoridad o de estatus. Nunca se le va a dar, ¿ok? Entonces, siempre se le va a dar a el varón, y en este caso, primero es el padre, y cuando empiezan a venir sus descendientes, después es el primogénito. Ahora, cuando hablamos de primogénito, tenemos que entender que en la Biblia tiene dos contextos.
Uno es la idea de primogénito por el tiempo en que éste nació y la idea de primogénito por el estado de autoridad. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú ves los hijos de los patriarcas, si viéramos, por ejemplo, los hijos de Abraham, en Génesis 21, en el versículo 8, habla del nacimiento de uno de sus hijos, el nacimiento de Ismael. Ismael, hermanos, es primogénito en cuanto a tiempo, pero no es primogénito en cuanto a estado de autoridad. ¿Ok? Entonces, cuando vemos ahí Génesis 21, dice la Escritura, Génesis 21, versículo 8, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Ok? Entonces tenemos a Ismael y luego tenemos a Isaac. Los dos vienen de Abraham. Pero primero nació Ismael y después nació Isaac. Ismael era primogénito en cuanto a el tiempo, pero Isaac era primogénito en cuanto al estatus de autoridad. ¿Ok? Según el contexto de 21, porque Isaac vino a ser el hijo de la promesa que se le prometió a Abraham, no el hijo de la astucia de Sara, que fue lo que se le ocurrió a Sara al dar su sierva a Abraham. Este concepto se puede ver también, hermanos, en la idea de el propio Isaac, el cual tiene también dos hijos. Si miras tú ahí en el contexto de este Isaac, veamos en el capítulo, vamos a adelantarnos un poquito ahí. Isaac tiene dos hijos. ¿Cómo se llama uno de sus hijos, hermanos? ¿Ah? A ver, vamos a ver. Dice ahí Génesis 25, en el versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. O sea, Esaú nace y es primogénito según el orden de tiempo. ¿Ok? Dice, y fue llamado, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Entonces Jacob nace después que Esaú. Esaú tiene, primero al inicio, porque nació primero, tiene la primogenitura por parte de tiempo, y después, porque ya no era igual que en el caso de Ismael y Isaac, también tiene el estatus de autoridad, porque nació primero, y ya era descendiente de la promesa, o sea, de Isaac. Sin embargo, si ustedes saben la historia, hermanos, en capítulo 25, en el versículo 26 y 27, dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, o sea, un caldo, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. En la serie de Génesis vemos que Edom es rojizo, porque Edá es tierra, Adam es hombre, Dam es sangre, Edom es rojizo. ¿Ok?
Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Se puede comprender que la primogenitura por tiempo no se puede vender, porque no es como que podían regresar el tiempo ellos. Así que la primogenitura de la cual están hablando no es la primogenitura por parte del tiempo, sino por estado de autoridad, que tal vez para nosotros no es tan importante, pero lo era en el contexto cultural judío. Lo que le pide este Jacob a este Esaú es: véndeme tu primogenitura. ¿Pero cuál? La de estado de autoridad. ¿Era importante esta? Totalmente. ¿Por qué era importante? Porque no solamente esa persona que tenía la primogenitura por estado de autoridad venía a ser la persona que reemplazaba a el padre cuando éste estaba ausente físicamente o cuando también había de morir, sino también porque en cuanto a la heredad, a la herencia, quien era primogénito recibía 2/3 partes de la herencia y el resto de sus hermanos 1/3 parte. Entonces, la primogenitura, cuando decimos la palabra primogenitura, no solamente se habla en el estado de tiempo, sino en el estado de autoridad. ¿Ok? Y esto es importante en el concepto de la idea de la palabra familia. ¿Ok? La vendió totalmente. Versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, Esaú pensaba que a lo mejor moría casando, pensaba que no le iba a hacer. Y entiendan que esta idea de primogenitura, aunque estaba marcada en los patriarcas, no se veía como un estado de importancia, como algo de sumo valor, porque no habían pasado los años, ni las décadas, ni los siglos en los que empezaron a ver que la primogenitura era importante para la familia. Entonces dice así: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura, pues, no está hablando aquí en el estado de tiempo, del momento en que uno nace. Está hablando en el estado de autoridad, el estado en que uno se queda como encargado de todo, que recibe la herencia o las 2 partes de la herencia después. ¿Ok? En este concepto, si vemos en Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, donde se hace mención de ello, pasando los años, pasando los siglos, los judíos empezaron a ver como un gran error que cometió Esaú, porque Esaú vendió realmente la primogenitura de estado de autoridad, y todos sus descendientes se dieron cuenta que fue un gran error el que había cometido, a tal grado que cuando se habla de la casa, nunca se va a hablar de la casa de Esaú. ¿Ok? Es interesante. Cuando se habla de la casa, se habla de la casa de Israel. Lo que vendió Esaú, hermanos, no solamente fue la herencia, no solamente fue el título, no solamente fue el estado de autoridad, sino fue toda la continuidad de bendición que tendría su familia a través de los siglos. Porque si Esaú no hubiera hecho ese detalle por un simple caldo, ya no se mencionaría al día de hoy la casa de Israel, sino la casa de Esaú. Entonces, nosotros no miramos la gran bendición que tenemos a veces al ser parte de una familia. Y en este caso, él la despreció. Los descendientes de Israel, tuvieron que haber dicho: wow, qué gran bendición que recibió nuestro padre, y qué gran audacia que tuvo nuestro padre al poder obtener por un simple plato la primogenitura. Pero la primogenitura se tenía que dar, no se vendía, se daba. La primogenitura no se vende, se cede, ¿ok? Se cede, y en este caso la cedió por un plato de lentejas. En Hebreos 12, en el versículo 15 y 16, cuando se utiliza este contexto, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano. O sea, profano indica no tener reverencia, indica ser irreverente, indica no saber ante quién estás de pie, en caso a Dios.
como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, o sea, la cedió, la dio, ¿ok? Y luego ya Esaú, dándose cuenta del error que había cometido, porque ya cuando uno tiene hambre y se le quita el hambre, entonces se da cuenta que ha cometido un gran error. Eso nos pasa a nosotros cuando nos comemos, nos llenamos como glotones el estómago y de pronto nos sentimos culpables de lo que hemos comido. Al principio que estamos comiendo no, pero después dices, ¿por qué hice esto, verdad? No debía haber comido, no me debería haber excedido. Después Esaú se dio cuenta del error que cometió, porque resulta que no solamente a través del plato, sino que a través de la bendición que recibió por parte de su padre Isaac, el cual ya no podía ver, y después le ofrece la bendición de la primogenitura a Isaac. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ahí está la clave. La primogenitura tiene en contexto varias cosas. Primero, tiene en contexto la herencia, ¿ok? Y tiene en contexto la bendición. Esto pasa muchas veces cuando un pedazo de tierra que una persona desprecia y luego vende, y esa comunidad crece y esos bienes y raíces, la plusvalía empieza a mostrarse. Cuando sucede eso, hermanos, lo que pasa es que se arrepiente uno de vender ese pequeño terreno, ¿ok? Porque no vio la gran bendición que tenía. Y así sucede con muchas cosas que vendemos, que despreciamos, que hacemos. La primogenitura pues tenía como resultado la herencia y la bendición. Luego dice ahí, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró ¿con qué? Con lágrimas. Ya para esto no podía él cambiar la historia. Entonces, cuando en la Biblia tú vas a ver la idea de primogenitura o el primogénito, se puede estar hablando del contexto del que nació primero o del contexto del que tiene el estado de autoridad sobre toda la familia o toda la casa. ¿Okay? Repito esto porque este es el objetivo de esta clase. Cuando se está hablando de primogénito en la Biblia, se refiere a el contexto de autoridad sobre toda la casa. No hay nadie mayor que el primogénito. No hay nadie sobre el primogénito. No hay nadie que mande arriba del primogénito. En el Nuevo Testamento, como nosotros somos gentiles y como no entendemos esto, por ello a veces le damos mal seguimiento a esta idea general en nuestra casa si tienes más de un hijo. Se supone que si tienes 3 hijos y uno de ellos es el varón y es el mayor, se supone que deberías de considerarlo como el primogénito, como aquel que sabe cómo llevar a cabo toda la autoridad cuando tú estás ausente. Esa es la idea general, si entendiéramos esto. Pero como gentiles no lo hacemos. Como gentiles le cedemos la autoridad, la herencia, la bendición con el que mejor nos llevamos, o a veces a una de las hijas, y luego cuando se casan resulta que la hija y el marido les echan todo, y entonces se pierde la esencia de lo que era en el contexto cultural, lo que es la primogenitura. Entonces cuando vemos la idea de casa, hermanos, en la Biblia, casa, reiteramos, es que familia, y casa es un término que se le va a dar también a la iglesia. En Hebreos también ahí mismo, en el capítulo 3, empiezas a darte cuenta de esto. Hebreos, capítulo 3, en el versículo 1 y en el versículo 2, dice así, 3, 1 y 2, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es rey cuando hablamos de reino, es sumo sacerdote cuando hablamos de templo, y ahora viene la idea, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, cuando dice la escritura casa de Dios, les voy a preguntar a ustedes,
¿A qué está haciendo referencia la casa de Dios? Levanten la mano, a ver qué nos ayuda. ¿A qué está haciendo referencia cuando dice la casa de Dios? Al pueblo de Dios, todo el que sigue a Dios. ¿A quién? A todo aquel que sigue a Dios y obedece. ¿Ah? No, veamos el contexto, hermanos. Veamos el contexto. Lo voy a repetir otra vez, ¿ok? 3, 1 y 2. 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue ¿quién? ¿Quién? Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, a todos aquellos que siguen al Señor Jesucristo resucitado. Ok, veamos a Moisés. Moisés sacó a todos los descendientes de Jacob, de Israel. ¿De dónde? Y durante el transcurso del desierto no había uno mayor que Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Ok. So, el contexto es que casa de Israel o casa de Dios aquí es los descendientes de Israel. ¿El pueblo de qué? De Israel. Esa es la casa de Dios. Versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Lo que está haciendo es que está haciendo una comparación entre Moisés y Jesús ahora. Moisés estaba sobre la casa de Dios. Casa puede ser palacio, puede ser templo, puede ser familia. ¿Ok? Sobre toda la familia de Dios fue puesto Moisés. Aunque Moisés no era el primogénito, se le dio autoridad sobre todo el pueblo de Israel, aunque no era el primogénito. Porque cuando hablamos de primogénito, primogénito debería haber sido Rubén. ¿Estamos de acuerdo? Y no es un descendiente de Rubén el que coloca en autoridad a Dios para sacarlos del pueblo de Israel, sino un descendiente de Leví. ¿Por qué? Porque Rubén perdió la primogenitura por lo que le hizo a su padre. Lo mismo pasó con ¿quién? Con Simeón. Y luego ¿quién sigue? Y Leví fue el que la recibió. El tercero, 1, 2, 3. Por eso Moisés sacó al pueblo de Israel, porque estos dos inicuos cometieron errores en su vida y por ello perdieron la primogenitura en cuanto al estado de autoridad. Y la primogenitura vino a ser para Leví, en cuanto a la idea de general de quién va a dirigir al pueblo de Israel sobre el desierto. Y de entre ellos se levantó Moisés, o lo escogió Dios, quien estuvo como autoridad sobre la casa de Dios, y hace referencia al pueblo de Israel. Ahora se está comparando a Moisés con Jesús. Y dice, porque así dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés tenía mucha honra porque estaba en estado de autoridad sobre la casa de Dios o el pueblo de Israel. Pero ¿quién tiene más honra? ¿El que está en autoridad o el que hace la casa, el que hace la familia, el que crea la familia? ¿Quién tiene más honra, hermanos? El que crea la familia. ¿Y quién la creó? Jesús. Jesús. ¿Ok? Eso es lo que está hablando. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno. Toda casa es hecha por alguno. Toda familia es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Se está colocando a Yeshua, a Jesús, como Dios. Porque en el versículo 1 se está hablando de: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿a quién? Cristo Jesús. El contexto es Jesús. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno. Claro, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su ¿qué?
se le está colocando a Jesucristo la idea de familia, de casa y de primogenitura en el contexto cultural judío. ¿Para quién se escribe la carta de Hebreos? Para nosotros, pero originalmente ¿para quién? Para los hebreos, judíos, cristianos que estaban en Jerusalén. Y su vida era esta. Lo entendían muy bien. Cuando yo les digo a ustedes, el hermano es el primogénito, tú piensas solamente en tiempo. Pero ya vimos que la primogenitura no solamente es tiempo, sino también es, ¿qué, hermanos? Autoridad. Porque si fuera solamente tiempo, no fuese algo que se pudiese dar, ceder o vender, como lo hizo Esaú, ¿con quién? Con Jacob. Porque ¿quién era el primogénito de Israel? ¿Esaú o Jacob? Y la correcta respuesta es depende, hermano. ¿Por qué? ¿Estás hablando en cuanto a tiempo? Sí, Esaú. ¿Estás hablando en cuanto a la autoridad? Depende, hermano. ¿Por qué? ¿Estás hablando antes del potaje o después? ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Eso es importante para definir la idea de primogenitura. Te estoy hablando antes, Esaú entonces. Después del potaje que lo comió, ¿a qué? Entonces Jacob. Y entonces la primogenitura no solamente es tiempo, la primogenitura es estatus. Y cuando se habla del primogénito, Jesucristo se habla de estatus, no de tiempo. ¿Me entienden? Entonces dice ahí, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿por qué? Porque Él la hizo, sobre su familia, ¿por qué la hizo? Porque Dios fue el que creó todas las cosas y porque Él lo hizo todo. La cual casa somos ¿qué? Y ahora nosotros, casa de Dios, en el contexto, casa de Dios. Moisés, ¿de quién se habla? El pueblo de Israel. Casa de Dios, en el contexto de Jesús, ¿de quién se habla? De la iglesia. Levanten la mano que no me siguió, hermanos. Por eso, el error más grande que comete un intérprete de la Biblia es pensar que cuando dice casa de Dios, siempre significa lo mismo. Porque les he demostrado que no significa lo mismo. Que el contexto es importante para entender qué significa casa de Dios. Y aquí lo que se acaba de hacer es una comparación. Casa de Dios, en cuanto a Moisés, pueblo de Israel. Y para hacer eso tenías que ser descendiente de Israel. Casa de Dios, en cuanto a Jesucristo, iglesia. Y para hacer eso tienes que ser descendiente también de Jesús, en cuanto a la fe. Acá necesitas el ADN israelita, hebreo. Acá necesitas la sangre de Jesús. Porque es a través de la sangre que una persona es familia. Y nosotros no somos ADN israelita, pero somos ADN de Jesús. Y por lo tanto somos ¿qué? Familia. Y entonces viene otro contexto importante en cuanto a ello. Dice ahí en primera carta de Pedro, en el capítulo, primera carta de Pedro, la desventaja, primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, 2:5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, ¿como qué, hermanos? Casa espiritual. Y casa puede ser templo, palacio, ¿o qué? ¿O qué, hermanos? Familia. Una vez más, casa es templo, palacio, familia. Muy bien. Como casa espiritual, el contexto. Y sacerdocio santo, el contexto aquí entonces casa es templo. ¿Ok? Pero ve la referencia y el paralelismo, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que ha de hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje ¿qué? Pero cuando hablamos de linaje, para hacer linaje se requiere el ADN. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Pero nuestro linaje no es en cuanto a la idea general del ADN y de la sangre.
Nuestro linaje es escogido. Es por elección. Es por elección. Eso es distinto, hermanos. Un linaje no tienes opción, un linaje por elección. Tú nació tu hijo, no tuviste opción. Lo tienes que amar porque es tu hijo. No lo puedes regresar al vientre. Te aguantas, es tu sangre. Pero cuida a alguien que no es tu sangre. Ya es distinto entonces. El que no es tu sangre es por elección. Entonces la única otra manera, hermano, en que alguien puede ser participante de una casa o de una familia es por elección. Y a eso se le llama adopción. ¿Ok? Entonces dice ahí, mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido. Entonces si vemos esta parte, vemos también Efesios en el capítulo 1. Efesios 1 y 2, que va a ser una carta que nos vamos a introducir ya pronto. Efesios 1 y 2. El capítulo 1 dice así. Capítulo 1 en el verso 4. Ahora, ¿eran los gentiles ADN del pueblo de Israel? No, ok. ¿De dónde era el ADN de los gentiles? ¿Ah? Sí, man, muy bien. No está hablando de la iglesia todavía. ¿De qué ADN eran los gentiles? ¿Ah? A ver, ¿listos? Noé tuvo 3 hijos. Primero, Sem. Segundo, tercero, Sem. De ahí vienen los hebreos. Tú y yo somos de Sem y de Can. Y en este contexto, de ahí vienen todos los gentiles. Después del arca de ¿qué? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese es nuestro ADN. Pero luego de Sem, Can, Jafet. Perdón, Can y Jafet, de ahí venimos. Sem, de ahí viene Abraham. Y de ahí vienen todos los ¿qué? Israelitas, porque judíos es religión. ¿Ok? Entonces, de ahí viene, ese es el ADN de ellos. La única manera que puede uno entrar ahí es a través de la elección. ¿Y quién es el único que puede elegir, hermanos? ¿Puede elegir la persona? ¿Yo quiero ser parte de la familia? No. El que elige es Dios. Dice Efesios 1, verso 4. Según nos escogió, ahí está la palabra elección. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser, vamos a leer todos, hermanos, adoptados. ¿Hijos qué? Suyos. En este contexto, el linaje nuestro es un linaje escogido. Es un linaje por elección. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos ¿qué? Suyos. Ahora sí, ¿por medio de quién? Jesucristo, porque Jesucristo es el primogénito de la familia. El que tiene la autoridad para decidir quién puede entrar y quién no puede entrar. Por eso, cuando entran los gentiles, entran porque Jesucristo así lo determinó. Porque Él es el que está sobre toda la casa de Israel, descendientes de Israel, y Él dice quién entra y quién no entra. Porque Él tiene la autoridad de la herencia. Porque Él hizo la casa. Porque Él lo es todo. A través de su ADN, de su sangre, entramos a ser parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, en el versículo 11 y 12. 2, 11 y 12. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a qué, hermanos, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin quién, hermanos, sin el Mesías, sin el ungido, sin el primogénito, sin el hermano mayor, sin el que tiene autoridad. Y si estábamos sin él, alejados de qué, hermanos, de la ciudadanía de qué,
de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, ¿en qué? En el mundo. Versículo 19. Así que ya no sois ¿qué? Extranjeros ni qué, sino conciudadanos de los santos y miembros, ahí está, ¿de qué, hermanos? ¿De la familia de quién? De la casa de Dios. Entonces, cuando estamos viendo la idea de casa, hermanos, como nombre de la iglesia, sí se utiliza para familia y a veces para templo, pero para familia. Ser la casa de Dios, esa es parte. Pero la pregunta es, ¿cómo fuimos hechos partes de la casa de Dios? Por la adopción, muy bien. ¿Quién decidió? Jesucristo. ¿Quién es el primogénito de los muertos? Y el primogénito de la casa de Dios. No en cuanto al tiempo, sino en cuanto a la autoridad. ¿Ok? Fíjate cómo dice Colosenses en el capítulo 1. Levanten la mano y hacen una pregunta, ¿no? ¿Está entendiendo? Colosenses capítulo 1, en el verso... linaje escogido, somos cada uno de nosotros. Colosenses 1. Versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, ¿qué? Cuando a Jesucristo se le llama hijo, ¿no? Es por el contexto cultural judío, por la idea de primogenitura y por la idea de autoridad. Versículo 14: en quien tenemos redención por su sangre, ¿el perdón de qué? Pero ese Jesús que es hijo, Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. A ver, si Jesucristo solamente fue un hombre, ¿podrías tú comparar? ¿Qué dirías si yo te dijera que yo soy la imagen del Dios invisible? ¿Qué es lo que tú dirías? ¿Qué dirías? No, una vez más. Pónganme atención, ¿ok? Si yo vengo a la tierra y les digo, yo soy la imagen del Dios invisible, eso es lo que te acabo de decir, ¿no dirían que es una gran mentira? ¿Cómo se te ocurre? Si Jesucristo no es Dios, fue un mentiroso. Y en el contexto cultural judío, hermanos, lo hubieran matado, por eso lo quisieron matar. Porque fue lo que él dijo, yo soy Dios. Y Pablo dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Porque Él, Jesús, Dios, hizo la casa. ¿Y por qué Él? Dios, Jesús, fue el que tiene la primogenitura sobre la casa. Versículo 15, el primogénito de toda ¿qué? Vamos a leerlo, hermanos, veamos. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién, hermano? Jesús, Cristo. El primogénito de toda ¿qué? Ahora, les voy a preguntar. ¿Aquí está hablando de primogenitura en cuanto a tiempo o en cuanto a autoridad? Totalmente. De otra manera, diríamos que Jesucristo fue el primero que nació. Y ahí es donde se tuercen muchas personas. ¿Acaban de entender a lo que los quería llevar, hermanos? ¿Sí lo entendieron o no, hermanos? Si Jesucristo es Dios, porque Él hizo la casa y tiene mayor gloria el que hace la casa y el que le puede decir a Moisés, dirige a mi casa, y ahora que Él viene y que es hecho Señor, Adonai, o sea, Dios y Cristo y Mesías, Él viene a hacer eso. Pero para que lo entendamos, para que lo discernamos, para que comprendamos
tenemos que utilizar títulos para la iglesia. Y uno de los títulos es la casa de Dios, la familia de Dios. Porque si no lo utilizamos, no lo comprendemos. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene tantos nombres en cuanto a esta idea o tantos títulos? Para que lo entendamos, hermano. Para que entendamos que es el lugar donde se hacen sacrificios, templo. Para que entendamos que es el lugar donde hay un rey, reino. Para que entendamos que es el lugar donde somos una familia, el hermano mayor. Ok, y dice ahí, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque Jesús, o sea, Dios, porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creados todas las cosas. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Si Jesús no es Dios, Jesús vino y dijo que era Dios, fue un gran mentiroso. Si Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1 en el versículo 8. ¿Ok? Una vez más, hijo, familia, esa es la idea, hijo tiene que ver con la familia. Hebreos 1:8 dice, mas del hijo dice. ¿Por qué se dice hijo? Por la idea del contexto cultural judío. ¿Ok? Mas del hijo dice, fíjate, Dios dice del hijo. Dios, Jehová, el Padre, Elohim. Dios dice del hijo. Mas del hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea que Dios le ha dicho a Dios, o que Dios le ha dicho a su hijo, tu trono, oh Dios. Si Jesús no es Dios, Jehová no le dice tu trono, oh Dios. Mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Claro. Has amado la justicia y aborrecido ¿qué? Por lo cual te ungió Dios, te hizo Mesías, te hizo Cristo. Te ungió es Cristo, es Mesías. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Adonai, oh Señor. Si Jesús no es Señor y no es Dios, entonces Dios le está hablando aquí a otro Dios. ¿Ya me están siguiendo, hermanos? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Así que ¿quién creó la tierra? Jesús, Yeshua. Porque tú, oh Dios, tú, oh Señor, en el principio, o sea, antes de Bereshit, en Bereshit, dice en el Génesis, fundaste la tierra. Y los cielos son obras de ¿qué? De tus manos. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Yeshua. Si no habla de Jesús, díganme, ¿de quién está hablando, hermanos? Del primogénito de toda la creación. No del que fue creado primero, del que tiene autoridad sobre todo lo que está ¿qué? Creado. Y teniendo esto en mente, fíjate cómo sigue diciendo. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Tú, Yeshua, tú Jesús, tú el Hijo, tú el primogénito. Le está diciendo Dios, pero tú eres el mismo. ¿Cuándo? Y tus años no acabarán, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y Él es el primogénito de toda creación. Y Él es el que hizo la casa. Y Él es el que está sobre la casa. Por eso de Él es la casa. Por eso el título de la casa es la iglesia de Cristo. Porque Él es, que está sobre todas las cosas. Y en Él somos, y en Él nos ¿qué? Si Jesús no es Dios, hay una aberración en este capítulo. Si Jesús no es Dios, pero porque Jesús es Dios, todo empieza a cambiar. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Ahora sí. Y Él es el primogénito de todo. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 2 ahí mismo. Hebreos 2. En el verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. O sea, todas las cosas, ¿quién es la causa? Jesús. ¿Por qué las hizo? Y por quien todas las cosas subsisten, ¿quién le da vida a todo?
Jesucristo. De eso está hablando, es el contexto de Hebreos. Dice, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor. ¿De quién se sigue hablando, hermanos? De Jesús, de la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos, contexto cultural judío. Él es el primogénito, Él es el hermano mayor, para que me entiendan. Y por eso se presenta como el hermano mayor, porque somos la familia de Dios. Versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me, ¿qué? Me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De quién se sigue hablando, hermanos? De Jesús. Como aquel que era hijo, ¿qué? Mayor. O el que tiene, ¿qué? La primogenitura. Acabo con este versículo, más luego lo doy para preguntas. Apocalipsis capítulo 3, en el verso... Apocalipsis 3... dice así. Dice, y escribe al ángel, 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de ¿qué? ¿De la creación de qué? De Dios. ¿Por qué el principio? Les pregunto a ustedes, hermanos. ¿Ah? Porque es el primogénito. Por eso en Apocalipsis, en el primer capítulo, hermanos, se presenta de esa manera. Se presenta como el primogénito. Vamos a leerlo también ahí, hermanos. Fíjate cómo dice Apocalipsis 1, el versículo 5, el que lo tenga lo puede leer. 1:5. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano sobre de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre. Muy bien, ¿y de quién se sigue hablando, hermanos? ¿De quién, hermanos? De Jesús. Preguntas, hermanos, ahí lo voy a dejar. Preguntas. Estamos viendo la iglesia como casa o familia de quién? De Dios. ¿Cómo aplica esta clase a nosotros? Nosotros somos miembros de la familia. ¿A través de quién? Cristo, ¿qué es el qué? El primogénito de la familia. Él fue el que anunció a sus hermanos el nombre. Preguntas. Hermano Pablo. Yo simplemente no entendí en Hebreos 3 cómo es que no hablamos de la misma cosa. Me confundí un poco, pues. Pensé que como en el Antiguo Testamento la congregación o Israel es llamada por diferentes nombres, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento a la iglesia es llamada por diferentes nombres, así como está enseñando. Entonces, me confundí cuando usted dice, mi hermano, que está hablando de iglesia un poco diferente, pero lo más necesita Dios o no lo entendí. Ok. Muy bien, Hebreos 2, versículo 12, creo que a eso hace referencia, hermano. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación, ¿qué? Te alabaré. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Ok? Entonces, donde hay dos o tres reunidos, ¿quién está? ¿Quién está donde hay dos o tres reunidos? Cristo. ¿Verdad? Todo lo que hacemos lo hacemos a través de ¿quién? Cristo. Ese es el contexto. El contexto es ese Jesús, versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. O sea, ¿de quién es toda la casa? De Jesús. ¿Ok? Y Él dice, y por quien todas las cosas subsisten. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué tenemos vida? Por Jesús. Dice, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria,
perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. O sea, Jesucristo no solamente es el autor de la vida, también es el autor de la salvación. Pero ¿cómo vino a ser autor de salvación? Ok, a través de su muerte. Ok, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Primero está hablando del Creador, luego está hablando del que hace que todo se mantenga con vida, ok, que es Jesús, y luego dice, este mismo no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. El contexto es porque Él es el hermano mayor. Hebreos 3. A ver, ¿en esta o en otra parte? La casa, ok. Hebreos 3, versículo 1, ok. Ya vimos el contexto, ok. Se está presentando a Jesucristo. Se está presentando que Jesucristo es mayor, primero que los ángeles, capítulo 1. Segundo, empieza a mostrarse mayor como Moisés, ok. Vemos, 3:1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, ellos fueron llamados al cielo. Es una pregunta. Los judíos fueron llamados al cielo. ¿A qué fueron llamados? A la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces aquí está hablando de nosotros, la iglesia, la congregación. Versículo 1 dice: considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cristo qué? Cristo Jesús. Ahora, se va a hablar de Jesús, se sigue hablando de Jesús. En el capítulo 1, tu trono, oh Dios, Jesús. Acá en autor de salvación, Jesús. Sigue hablándose de Jesús. Se está tomando a Jesús para que se vea la superioridad de Jesús sobre todo. Y luego dice el versículo 2: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, ¿estaba vivo Moisés cuando se escribe la carta de Hebreos? No. Ok, entonces, en la vida de Moisés hubo una casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios en la vida de Moisés? Israel, o los descendientes de Israel. ¿Cómo me están siguiendo? En este contexto, Moisés, durante su época, él estaba con la autoridad sobre la casa de Dios. Pero se está comparando a Moisés ¿con quién? Con Jesús. Versículo 3. Dice: porque tanto mayor gloria que Moisés. O sea, ¿alguien tiene mayor gloria que Moisés? ¿De quién es de la otra persona que está hablando? De Jesús. Él tiene mayor gloria. Es estimado digno o sea, Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿De quién se sigue hablando? De Jesús. Moisés no hizo la casa o la familia. ¿Quién hizo la casa, hermanos? ¿Quién hizo la casa? Dios. Entonces, ¿de quién se habla? De Jesús. Porque es el contexto, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno. Y eso es lo que dicen, ok. Así como una familia viene de un patriarca, de una persona, así igual, toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Se sigue hablando de Jesús. Versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, o sea, en el pueblo de Israel, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su ¿qué? Su casa. Fíjate cómo se coloca primero a Jesús, se le está comparando diciendo, Él hizo la casa. Y ahora dice hijo, porque el contexto de Hebreos, desde el capítulo 1, es, y del hijo dice esto. Porque la palabra hijo, para nuestra cultura, es Caleb, ese es mi hijo. Y así pensamos nosotros. Pero en este contexto de Hebreos, están hablando en un contexto judío. Hijo ya no es eso, hijo es quien tiene la autoridad, quien está cuando hay ausencia del padre. Ok, de eso está hablando, ese es el contexto de todo esto, ok. Entonces dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la iglesia, ya no solamente israelitas, sino también gentiles, dice,
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos ¿en qué? En la esperanza. Entonces, el contexto es una comparación. Moisés, Jesús, casa de Dios, iglesia de Cristo. Es el contexto, ¿ok? Pero una vez más, así como Moisés tuvo la autoridad sobre Israel, también Moisés era hermano de todos los israelitas, pero se le colocó como si tuviese primogenitura sobre todos. Y así como Jesús es Dios, ya lo vimos, y Jesús está sobre la casa que él mismo hizo, se llama hermano, se llama hijo, para que se entienda entre los hebreos, que es la carta a los hebreos, que Jesús, ellos no podían comprender, si es Dios, ¿cómo puede ser hijo también? Y lo coloca de esa manera, como el primogénito de todas las cosas. Pero no solamente lo coloca así, en el capítulo 4 lo coloca mayor que Aarón, y en el capítulo 5 lo coloca según sacerdote de Melquisedec, y luego lo coloca más que el tabernáculo. Todo Hebreos se muestra la primogenitura o la soberanía o la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Primero, es igual a Dios. Después, es mayor que los ángeles. Después, es mayor que Moisés. Después, es mayor que Aarón. Después, es mayor que el tabernáculo. Y así se lleva sucesivamente. Su sacrificio es mayor que el sacrificio del Antiguo Testamento. Y así lo lleva. Pero el contexto es Jesucristo. ¿Se entendió? ¿Alguien más? Pregunta. firmamento y las estrellas